Hoy día estamos justamente con la Intendente de Derechos de Salud, de su salud además. Estamos con Carmen Méndez. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, Bienvenida. Carla. Se ha movido todo, así que vamos Sí. rapidito al tema. Hay que hacer las diferencias, ¿no? Hay quejas, hay denuncias. ¿Cuáles son las diferentes pautas que tiene que seguir alguien cuando tiene problemas en la salud? La Superintendencia Nacional de Salud es la entidad del Estado encargada de promover y proteger los derechos en salud de todos los usuarios de los establecimientos. Y en la medida que uno acude a un establecimiento de salud, podría efectivamente recibir una inadecuada atención o podría presentarse alguna condición que impida el acceso a este servicio, que es un derecho. Y ante esa situación, una persona puede presentar efectivamente un reclamo o una queja. Vamos a empezar por esos dos. Okay. El reclamo viene a ser la solicitud que la persona hace en el establecimiento donde recibió la atención. Es decir, yo me presento a un establecimiento de salud cualesquiera, privado o público, y si considero que no recibí la atención que correspondía, yo puedo presentar en ese establecimiento un reclamo. Y el establecimiento tendrá como plazo máximo 30 días útiles para atenderlo y darme una respuesta que sea satisfactoria de acuerdo a la situación que yo planteé en mi reclamo. Sin embargo, si de repente la respuesta no es satisfactoria, ¿no?, y yo como usuario considero que no corresponde, entonces yo puedo presentar ante la Superintendencia Nacional de Salud, su salud, una queja. Que vendría a ser en realidad la misma situación que yo elevé en su momento al establecimiento de salud, pero como no he quedado satisfecho, entonces puedo recurrir a su salud. Y su salud tendrá también 30 días hábiles de plazo para poder responderme. En alguna circunstancia en que de repente no es el usuario, ¿no?, que directamente ha recibido el servicio, quien presenta esta solicitud ante su salud, ahí estamos en el caso de una denuncia, porque el que presenta la denuncia no sería el que directamente ha estado en la atención, pero puede ser, ¿no?, que como una persona, por ejemplo cualquiera, veo que de repente se está presentando una situación en donde se podría estar vulnerando, ¿no?, el derecho a la salud, entonces yo también puedo acudir a su salud y presentar una denuncia. Muy bien. Ahora, dicho este contexto, ¿qué pasa si la persona no sabe que están vulnerando sus derechos? Porque piensa que, digamos, el procedimiento se está siguiendo con total normalidad. Sí, bueno, efectivamente eso se puede dar. Lo que podemos hacer de manera preventiva es saber a qué lugar estamos acudiendo. Es decir, antes de ya encontrarme en una situación en donde de repente voy a recibir una atención inadecuada o de repente el personal que me está atendiendo no es el que corresponde, ¿no?, y que yo no esperaría que fuese así, yo puedo consultar si el establecimiento de salud a donde yo estoy acudiendo cuenta con un registro y es un establecimiento formal. Para ese caso también su salud cuenta con un registro de todos los establecimientos, que si uno acude a la página web de salud, ¿no?, de su salud, susalud.gov.pe, uno puede identificar el establecimiento y uno puede saber que el establecimiento tiene este registro y que sería un establecimiento formal. Claro, pero eso si es que yo me voy a atender con calma porque tengo una dolencia o quiero una atención, digamos, de regular. Pero si tengo una emergencia o una urgencia y tengo que ir inmediatamente a una posta o qué sé yo, ¿cuánto tiempo me pueden dejar esperando? ¿Cuánto tiempo? Porque mucha gente va a un lugar a atenderse, por ejemplo, de emergencia o de urgencia y te pueden dejar esperando horas, de horas, de horas. ¿Cuánto tiempo es una espera más o menos decente, pues, ¿no? Bueno, en realidad si uno acude al servicio de emergencia, que es lo que todos los establecimientos tienen, corresponde que haya una primera recepción del paciente y se haga una especie de triaje en donde se pueda diferenciar si se está tratando de una urgencia o de una emergencia. Que eso es importante también diferenciar. Exactamente, eso debe ser realmente de manera inmediata, ¿no?, porque ahí todavía no se requiere una atención o un servicio muy complejo, y cuando ya se identifica que se trata de una emergencia, es decir, una situación en donde si no se recibe el servicio de manera inmediata se puede poner en peligro la vida
de la persona o alguna secuela que sea de condición muy grave, entonces el paciente tiene derecho a ser atendido inmediatamente. Ahora, si estamos ante una urgencia, entonces ahí el paciente podrá, de acuerdo a la demanda que en ese momento tenga el servicio, esperar. Pero bueno, tampoco es como una consulta, ¿no? Pero en realidad esa discriminación la hacen en el triaje, cuando la persona se acerca al establecimiento, a la emergencia, y ahí se dice, bueno, estamos en esta condición de emergencia, este paciente inmediatamente tiene que pasar a la atención del profesional que corresponda, o estamos en una urgencia y esperará su turno, ¿no? Porque hay en algunas clínicas, no digo todas, ojo, o algunos centros de salud que tienen sus propios seguros y priorizan obviamente la atención a sus asegurados, más que a las personas que llegan de la calle. ¿Eso está bien o está mal? ¿Es discriminatorio? ¿No llega a ser discriminatorio o es parte de la libre oferta y demanda? No, en realidad eso no es lo que debería darse, porque la atención al paciente en todo caso está condicionada en una situación en que estamos en el servicio de emergencia. La diferencia va a ser si estamos ante una urgencia o si estamos ante una emergencia, pero no puede ser por el tipo de seguro que tiene la persona, porque justamente en este bloque, antes de la entrevista, vi que estaban pasando en el tema del derecho que las personas tienen ante una situación de emergencia, y ahí bien claramente se explicaba que uno puede estar pagando un seguro privado, uno puede estar afiliado al Seguro Integral de Salud, uno puede ser un asegurado de la Seguridad Social es Salud, ¿no? Y en fin, diferentes formas en que puede estar financiada la salud. Uno tiene derecho a atenderse y después se hará el trámite que corresponda para el dinero, ¿no? Muy bien, justamente usted ha mencionado algo interesante porque tenemos un video donde les contamos cuáles son los derechos en salud de todo ciudadano. Vamos a ver. Los derechos en salud son: derecho al acceso a los servicios de salud. Tienes derecho a recibir atención médica adecuada y oportuna, así como atención por emergencia sin exigirte antes documento o pago alguno. Derecho al acceso a la información. Tienes derecho a recibir información clara y comprensible sobre los servicios, traslados, reglamentos del hospital y a conocer el nombre del médico y personal que te atiende. Derecho a la atención y recuperación en salud. Tienes derecho a ser atendido con respeto, sin discriminación y bajo un tratamiento adecuado para tu enfermedad. Derecho al consentimiento informado. Tienes derecho a ser informado para aceptar o no pruebas o intervenciones riesgosas, salvo en casos de emergencia. Protección a los derechos en salud. Tienes derecho a ser escuchado y recibir respuesta a tu queja o reclamo y a tener acceso a tu historia clínica. Recuerda, tienes derechos en salud que debes hacer respetar cada vez que recibas atención en un establecimiento de salud público o privado. Su salud, protegemos tus derechos en salud. Bueno, aquí hay un ejemplo bien interesante, ¿no es cierto?, que justamente estábamos comentando. ¿Qué pasa si un paciente, nuestro director de cámaras en realidad, tiene, una infección a la garganta, ¿no? Y ¿cuál es el consejo que le dan? Y acá en Marcando Agenda le dice el doctor: no te automediques, pide tu cita con el especialista. Pero él está asegurado, ¿no? El seguro de, ¿no? El seguro social. Entonces va, saca su cita y se la dan para 2 semanas más. Obviamente en 2 semanas va a tener una infección impresionante que pudo haberse curado en un ratito, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Él tiene que denunciar o es parte del sistema que está totalmente colapsado? Entonces es como que, ¿cómo haríamos ahí? Sí, bueno, en realidad él puede presentar un reclamo, ¿no? En el caso del seguro social, que es salud, sería ante la Gerencia de Atención al Asegurado, ¿no? Ese es el nombre que tiene ahí esa instancia. Y bueno, él puede presentar su reclamo para que se busque la posibilidad de que le den efectivamente una cita en el momento en que lo necesita, ¿no? Porque regresemos a ese caso. Si alguien tiene por ejemplo, es una faringitis, ¿no? Y de repente estamos hablando de una condición que no requeriría que él se vaya por la emergencia, ¿no? Simplemente él va a necesitar una consulta, se le va a evaluar, no necesariamente va a requerir antibióticos, efectivamente, no tendría por qué medicarse por él mismo, y de repente solamente con un antiinflamatorio o un antihistamínico ya se va a poner mejor. Pero
Pero si no recibe la cita en su oportunidad y de repente, por ejemplo, viene una fiebre, entonces no recibió la consulta y ya se siente mal, va a ir por la emergencia. Y las emergencias terminan colapsadas de casos en donde no todos son casos de emergencia, sino urgencias, pero por personas que no han podido tener acceso, lo cual es su derecho efectivamente. En realidad ahí hay un derecho que se está vulnerando y eventualmente eso tiene hasta una infracción, que es por la demora en recibir la atención, porque la atención también está ligada a la oportunidad. No obstante, antes de pedir una infracción a un establecimiento, lo que la persona busca es que se resuelva su necesidad inmediata. Y es ahí que al presentar el reclamo, lo que debe buscar el reclamo no necesariamente en primera instancia es que sancionen al establecimiento, sino atender a la persona que está exigiendo en ese momento su derecho, en este caso, a la consulta médica con oportunidad. Ahora, esta crítica o problema de las citas que te las dan, digamos, diferidas o que tardan mucho en dártelas, ha generado que tanto el sistema público como el sistema privado encuentren como solución, porque eso también pasa en las clínicas, encuentren como solución que las citas que se les da a los pacientes sea de 10 minutos, 15 minutos. Pasa, eso es real. Pero ¿qué tan cierto es? O sea, ¿eso es permitido? ¿Eso está bien? ¿Eso va no va en desmedro del mismo paciente? Porque, digamos, hay enfermedades y hay enfermedades. ¿Qué pasa con un paciente de cáncer, por ejemplo? 15 minutos es suficiente para ver si es que ha avanzado o no ha avanzado, si es que tiene que cambiar el tratamiento o no. Claro, en realidad la prestación del servicio de salud en la consulta externa también tiene un procedimiento y la persona tiene efectivamente derecho, como hace un momento lo hemos escuchado, a recibir ese servicio con calidad, con oportunidad, ¿no? Y además tiene derecho a que se le explique adecuadamente aquello que está en ese momento recibiendo, las indicaciones. Entonces, cuando uno se acerca a la consulta no debería ser tan rápida, tan breve, porque no va a permitir, por ejemplo, que haya una buena toma de información de qué es lo que la persona tiene, siente, que se le examine. Pero sí sabe que eso está pasando. Sí, por supuesto, porque lamentablemente hay muchas condiciones alrededor de la prestación del servicio, ¿no? Puede ser que hay mayor demanda para la oferta, ¿no? Por ejemplo, hay solamente un pediatra y de repente ese día debería haber atendido 15 niños y sin embargo, como hay mucha demanda, ese día hay 30 niños. ¿Pero hay denuncias respecto a ese tema? Sí. ¿Cuántas aproximadamente? Sí hay. Bueno, como Su Salud, nosotros hemos recibido en lo que va de todo este año alrededor de 71,000 casos. Y de esos 71,000 casos, alrededor de 30,000 han sido relacionados a atenciones que rápidamente se han podido cubrir, ya sea porque se trata de urgencias o porque son atenciones inmediatas en las que tenemos que actuar y se ha dado solución a los casos. Para que la situación llegue a ser una queja o una denuncia, ya tiene que darse una condición que ante la solicitud de la persona no se resuelva. Ok, pero la duda va por el lado de que, ¿de dónde viene esa directiva? ¿Es una directiva del hospital? No es una directiva, porque realmente el procedimiento lo que indica es que se sigue una serie de pasos y poder cumplir con eso no se contradice con el hecho de que la persona tenga que no se le examine o no se le pregunta nada o de frente se le receta, como nos han referido en algunos reclamos. No, pero el dar la cita 15 minutos, 10 minutos, ¿es una directiva del hospital? No, lo que sucede es que al presentarse una demanda que es mayor a la oferta, entonces, ¿qué es lo que pasa en algunos establecimientos? Claro, pero ¿quién la da? O sea, a lo que voy es, ¿quién da esa normativa? ¿No es cierto? Porque, claro, el paciente puede ir a denunciar, pero ¿qué va a denunciar? ¿A quién va a denunciar? ¿Quién va a ser el responsable? O sea, se lo digo porque lo sé. Claro. Mi padre pasaba por una consulta y le decían, nos han dado la norma de que solamente puedo 15 minutos, así que te tengo que sacar. Era un paciente de cáncer, ya falleció. Y yo he ido a una clínica privada y me han dicho exactamente lo mismo. O sea, no es que sea porque es privada, pública, no. Parece ser que es la normativa general. Pero ¿quién da esa normativa? Claro, en realidad el número de pacientes que se atiende en una consulta está en función
a la necesidad que cada paciente tiene. Es decir, que si un profesional debe atender un cierto número de pacientes, ese número de pacientes que en total atiende en su consulta, en el horario que tiene programado, se corresponde con el cumplimiento de una buena atención de calidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Justamente es lo que te iba a decir, que lamentablemente tenemos a un profesional que tiene un número de pacientes programado y eventualmente al tener una mayor demanda se empiezan a generar adicionales. Entonces tienes a un profesional que podría atender con calidad a un número determinado de personas, pero de pronto hay uno más, entra otro más y claro, terminan padeciendo los que están últimos o que generalmente es lo que sucede, porque los que están primeros, la persona que está atendiendo... Pero eso parece más una normativa generalizada del... O sea, el profesional que trabaja para una institución no se va a tomar esa atribución, tendría que tener el permiso de, digamos, el dueño de la clínica, o digamos el director del hospital. Claro. Bueno, el profesional okay. no define la programación, Okay. ¿no? Y es por eso que las personas sí podrían presentar un reclamo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos que seguir con el tema de la coyuntura.